La Galería Argentina, aquí en París, situada en los locales de la embajada de dicho país aquí en Francia, acaba de inaugurar una exposición de la escultora Gabriela López de Díaz, quien presenta una serie de esculturas en diversos materiales: piedra, mármol, alabastro, pero también madera y arcilla, en las que plasma su mundo interior, rico en experiencias vividas entre Francia, Argentina e incluso Turquía. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la plástica, Gabriela López Díaz ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Permíteme que explique, Gabriela, antes que nada, que has nacido en Buenos Aires en 1958, pero que muy pronto vas a dejar Argentina para un largo viaje. Cuéntanos, ¿qué pasó? Siendo pequeñica. Sí, mi familia de origen bastante diferente, diverso. Mi madre tenía una parte de su familia en Estambul y viajamos con mi madre, mi hermana y mi padre. Y mi hermana y mi madre nos quedamos unos 3 años y medio, 4 en Estambul. Y volví hacia los 6 años y pico a Argentina. Me contabas que allí tienes tu primer contacto con el francés. Sí, es ahí donde en realidad yo todavía no hablaba muy bien a los 2 años, nada. Suele ocurrir. Suele ocurrir. Y aprendí a hablar francés, que era incluso el idioma de encuentro de mi familia de orígenes muy, muy diferentes y muy diversos. Y fui al colegio de la Embajada de Francia. ¿Qué recuerdos te quedan de esos años? Muy pocos años, finalmente. Eran pocos mis años, mis recuerdos son bastantes, porque fueron, bueno, es el despertarse a la vida, a los afectos, a los idiomas, a los colores, a los olores. O sea, es muy, muy fuerte como recuerdo, un recuerdo por supuesto afectivo, porque fue un viaje familiar. Y al mismo tiempo creo que los colores y las sensaciones que me han marcado en mi primera infancia siguen siendo permanentes en mí. ¿Fue difícil volver a Buenos Aires? Fue arrancarme una vez más de una realidad, por supuesto. O sea, el desarraigo es como una constante en mi vida. A los 2 años, a los 6, luego mucho más tarde para venir a Francia. Con el tiempo uno acomoda la memoria y se vuelven posibilidades diferentes de vivencias y lugares en donde puedo volver. Tu adolescencia, Gabriela López de Díaz, coincide con la dictadura en Argentina. Sí. No fue fácil, imagino, No, para nadie. no fue fácil para nadie en general y para cada uno de nosotros en particular. Fue una época muy, muy controvertida, muy dolorosa, muy poco comprensible desde los 13, 14, 15, 16 años, comprensible en su totalidad, por supuesto, y hasta el día de hoy, bastante difícil de comprender, pero sobre todo muy, muy, muy difícil de convivir con una realidad tan violenta. Me decías que la música era importante en aquellos años para ti. Claro, la música era un modo de expresión, creo que generalizado y para todos los argentinos de mi generación. Vivíamos muchos de nosotros con la guitarra a cuestas y era un modo de poder expresar, a veces muy públicamente, a veces un poco menos públicamente, lo que pensábamos y lo que sentíamos y lo que sobre todo muchos de nosotros teníamos ganas de gritar. ¿Te planteaste alguna vez una carrera como cantante, por ejemplo? No, soy cantante de ducha, Jordi. No, sigo cantando, pero nunca me la planteé, no. ¿En qué circunstancias vienes aquí a París? En 1980 tuve diferentes alibis, digamos, oficiales y muchas razones concretas y personales. En realidad, 1980 en Argentina para mí no era una situación fácil ni posible, no podía. Estaba estudiando ciencias políticas en un momento en donde era un poco anacrónico de hacerlo y al mismo tiempo, sobre todo, en la búsqueda de ideas y de libertad no era el lugar para que me pueda quedar. O sea, me ponía en riesgos que no tenía ganas de correr. Francia fue la elección gracias al Liceo Francés de Estambul. Francia es, sí, yo pienso que es como para muchos argentinos un lugar de destino soñado, París. O sea, es un poco un sueño para muchos de nosotros. En lo que me concierne, tenía una parte de mi familia en Europa y
quise hacer la vuelta. Cuando me fui, me pasé por Estambul, me quedé unos meses y luego decidí no volver a Argentina y quedarme en Francia, que era el lugar en donde podía tratar de encontrar un destino. París es un crisol de artistas, de artes. Fue aquí donde empiezas a interesarte por la escultura. Sí, totalmente. Fue en París en donde estalló ese modo de expresión que uno no puede guardar. Escribir, uno cierra un cuaderno, cantar se calla, pintar lo guarda en un armario, pero la escultura se impuso a mí después de un viaje muy importante a Argentina, en donde necesité expresarme de manera urgente. Me contabas que en un paseo por el Pont Neuf te incito también a Sí, tocar en esa realidad piedra. cuando trato de rever mi relación con la piedra antes del encuentro con ella, concretamente a nivel artístico, es un recuerdo que viene a mí. Me estaba paseando en el mes de julio de 1980 en París y estaba descubriendo Le Pont Neuf y acaricié, pasé la mano sobre el puente y es una experiencia de contacto, de tacto y de conciencia del tacto con la piedra. Y Quizás estuvieses me acuerdo de eso con a mucha punto de claridad. cruzarte con Julio Cortázar, que seguramente que estaba por ahí paseando. En un puente más allá, en el Pont des Arts, ¿no? El Pont des Arts, sí. Buscando a Maga. Sí. Cuéntanos, ¿de qué modo tu encuentro con el escultor francés René Coutel marcó tu futuro de escultora? En este viaje del que te hablaba, Jordi, encuentro una de mis grandes amigas, Cristina Piceda, que es escultora, que había trabajado con Maître René Coutel durante años. Yo conocía su existencia, por supuesto, y había visto el trabajo de Cristina. Cuando estoy en Argentina y ese modo esa necesidad de expresarme, empecé a modelar, me dijo, tienes que ir a verlo. Lo fui a ver, miró mi trabajo sin decirme una palabra y decidió que tenía algo que decir, me dio un pedazo de piedra y me dijo, cuando haya hecho algo con esto, venga a verme. Y me dio un pedazo de alabastro, que por supuesto yo era la primera vez que tenía en mis manos un pedazo de alabastro así. Y ahí empezó, es decir, no simplemente me influyó en mí, sino que me permitió ir hacia adentro para buscar lo que tenía con respecto a la piedra. Me permitió, no me influyó, me permitió, abrió. Y por supuesto tengo la influencia de su trabajo y de su técnica, porque la talla directa lo aprendí todo con él, absolutamente todo. Pero lo más fundamental fue que en una conversación le dije, bueno, tengo que documentarme, leer, ir a ver. Sobre todo no lo haga. Lo único que me interesa es lo que tiene en el corazón. Y eso fue para mí un permiso de libertad. Hablando de talla directa, es cierto que no utilizas máquinas, No. simplemente el cincel Sí. para pulir También. papel de vidrio. También, ¿cómo se También. llega a esas texturas que obtienes en Con la mucho piedra? trabajo, con mucho trabajo. En realidad, la piedra bruta tiene ya un encanto para mí muy, muy claro. Es por eso que elijo en muchas de mis piedras dejar una parte bruta y una parte trabajada, para que uno pueda acompañar la evolución, ¿no es cierto?, con la mirada. Bueno, los diferentes útiles que se utilizan y luego la voluntad, lo que quieres hacer con esa escultura, es decir, mostrar lo que refleja o mostrarla a ella. Por ejemplo, hay esculturas que no hago brillar voluntariamente para que uno pueda entrar más fácilmente en ellas, en vez de estar un poco encandilado por la luz. Gabriela, dicen que el rostro es el espejo del alma. En tus rostros has esculpido muchos rostros. Intentas buscar eso que no podemos ver, eso que no está Sí. en lo físico. Es que sí, es exactamente eso. No puedo agregar nada de lo que acabas de decir. Cada rostro para mí es un universo y sí, poder plasmarlos y poder tratar de captar a nivel
tal vez se diría fotográfico, pero no lo es, esa cosa particular y única que tienen todos los seres en cada instante, ¿no es cierto? Y algunos doble hasta triple rostro. Y cuádruple incluso, ese es Babel. ¿Qué nos quieres decir con eso? Cada uno tenemos diferentes rostros. Yo creo que la multiplicidad es inherente a la condición humana. Y bueno, en esta piedra, particularmente el Babel anterior, son 4 rostros con etnias diferentes y que son una sola cosa. Y con expresiones que son distintas y que dicen exactamente lo mismo. Estilísticamente, casi se te podría emparentar con el arte precolombino. ¿Sientes tus raíces americanas en tu trabajo? Siento que piso fuerte en Argentina. Siento que piso fuerte en Argentina, siento que hay cosas que tal vez no hagan parte de mi historia familiar, pero sí hacen parte de mis elecciones profundas y que me emocionan y que tal vez sea eso lo que trate de mostrar, sí. Gabriela, volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería Argentina aquí en París, un mármol de Carrara, pequeño mármol de Carrara, preside casi la muestra, lo llamas Pareja de Septiembre, también el abrazo de Paikán y Elea. Trabajar el mármol blanco de Carrara, que es de una pureza increíble, da alas, ¿no?, a un artista. Sí, e incluso no dan ganas de terminar la escultura. No dan ganas de terminarla y es un placer profundo porque brilla y al mismo tiempo tiene iridiscencia esa piedra y tiene olor y es muy noble y es muy constante y uno puede ir con mucha paciencia lejos. Y justamente es una de las piedras que decidí no hacer brillar porque tengo la sensación de poder entrar en esa pareja más de septiembre. fácilmente. ¿Qué es esa pareja de septiembre? La pareja de Paikán y el abrazo de Paikán y Elea viene de un libro de Barjavel, en donde en una civilización muy antigua, que precede a la nuestra, pero mucho más evolucionada que la nuestra, que fue descubierta por X personas que estaban en la Antártida, etc., descubren una pareja criogenizada que se llaman Paikán y Elea. Y en un momento del libro Barjavel los hace contar cómo es el ser pareja en su civilización. Es simplemente poder estar en el alma del otro. Y bueno, lo leí a los 17 años, 16 años por primera vez y cada tanto lo vuelvo a leer porque me parece fantástica. Hablando de frío, la piedra es maravillosa, pero es fría, ¿no? ¿Es un defecto de la piedra o el escultor puede sacar el calor de...? Yo creo que la piedra para mí tiene una personalidad particular. Al mismo tiempo que puede permanecer fría, contiene el calor. Y al mismo tiempo que puede parecer inerte, tiene toda la información de nuestra tierra en ella, contenida en cada grano de arena. No encuentro que su temperatura sea un defecto. Para nada. Tú permites que la gente toque tus obras. Están hechas para eso. O sea, la escultura es lo que nos permite pasearnos alrededor de una realidad y poder tocarla. Para mí, me parece, es un permiso que doy. Sin anillos es mejor para que no se rayen, pero si no, sí, a mí también me dan ganas de tocar las esculturas que admiro de escultores. Gabriela, se habla del vértigo de la página, del miedo a la página en blanco para un escritor. ¿Existe también ese miedo del bloque en blanco para un escultor? El miedo incluso de romper el bloque, ¿no? Romperlo sí, pero es como... romper el bloque es una posibilidad constante. Porque la piedra, tal como te llega enfrente, empiezas a trabajarla para encontrar su ritmo y no sabes cuáles son las fallas que hay adentro. No lo podés saber antes. Algo tenés ese miedo, esa posibilidad que es constante. ¿Te ha ocurrido a ti eso, Gabriela? Romper el bloque maravilloso. Romperlo del todo no, pero tener que cambiar de dirección sí.
Cambiar de dirección sí, porque encuentras una falla y es irresoluble, no puedes. El bloque en blanco todavía no me ocurrió. Todavía no me ocurrió. Cada vez que hago una exposición y que el atelier está vacío, surgen centenares de sensaciones, sentimientos, ganas, ideas para plasmar y poner hacia afuera. Por el momento no me ocurrió. ¿Es cierto eso, Gabriela, que dicen que las formas, los personajes ya están en la piedra y que el escultor lo que hace solamente es desembarazarlas? Es mi de lo sensación superfluo? profunda. Es mi sensación. O sea, las primeras piedras que hice tenía una relación muy afectiva con ellas porque no sabía quién pertenecía a quién, en realidad, o quién había hecho quién, o quién modelaba cuál. Yo creo que sí, que uno saca lo que sobra y estaba eso antes que decidamos empezarlo, adentro. ¿Qué supone, Gabriela, para ti exponer en suelo argentino, aunque sea En aquí suelo en París? argentino. Es una alegría inmensa, una emoción profunda. Siento un agradecimiento muy claro hacia, por supuesto, el señor embajador Fauri, hacia el agregado cultural, Pepa, y hacia Eduardo Carballido, que han hecho con una generosidad y con un talento enormes esa exposición. Yo sé esculpir, no armar exposiciones. El hecho de presentar mi trabajo en mi país es muy fuerte. Tienes en la actualidad tu taller en el norte de París, Sí, en sí. Saint-Denis, En Saint-Denis. el Bateau Lavoir. Tienen historia esos talleres ya, ¿no? Sí, tienen historia de generaciones de marinos primero, de gente que trabajaba de menuisier, de gente que trabajaba la madera, la restauración de los barcos y demás. Y hoy esos Bateau Lavoir están divididos en unos cuantos ateliers de artistas en donde cohabitamos pintores, escultores, modeladores, doradores sobre hoja, en un universo aparte. Es importante el espacio, pero también el vecinaje, ¿no? de Es un muy artista. importante porque todos necesitamos la emulación del que entiende por donde uno está pasando, pero también el silencio del que está creando. Bueno, en el taller de un escultor no hay mucho silencio tampoco. Pero hay ausencia de palabra. Y hablo de ese silencio. Uno habla poco. ¿Escuchas la radio cuando trabajas? Escucho la radio, soy adicta a la radio. Eso también es muy argentino. Eso es muy argentino. Escucho música. Bueno, esperemos también. que a partir de ahora tendrás que escuchar los programas en español de Radio Francia Lo haré. Internacional. Pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina, aquí en los bajos de la Embajada de Argentina en Francia, donde la escultora Gabriela López Díaz expone su obra. Gabriela, y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, porque podemos hacerlo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo, gracias. Permíteme darle las gracias también a Elena Abril, quien está detrás de los cristales mirándonos con una paciencia increíble, cuidando de que todo salga bien aquí en esta emisión. Gracias de nuevo, Gabriela, y mucho éxito en esta exposición aquí. Gracias a ti, Jordi.